Que este vídeo sea un llamado de atención y te haga entender a quién estás sirviendo. El Señor Jesús dijo en Mateo 6, versículo 24, «Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». En este pasaje podemos observar que Jesús no dijo, no puedes servir a Dios y al diablo, o no puedes servir a Dios y a cualquier ídolo, sino que específicamente mencionó a Mamón. Si Dios es mi Señor, esto significa que soy su siervo, y un siervo es subordinado. Sin embargo, Jesús deja claro que hay personas que sirven a Mamón, por lo que Mamón es su Señor. ¿Pero qué es Mamón y por qué muchos lo sirven sin saberlo? ¿Cómo preserva Dios a los suyos para que no se pierdan a causa de Mamón? Esto es lo que veremos hoy en este video. Mamón es un término de origen hebreo que significa dinero o bienes materiales. Podemos entender por qué Jesús eligió esta palabra como un adversario directo de Dios. En realidad, Jesús dijo, no podéis servir a Dios y al dinero. Hoy en día, el mundo predica la ostentación. Jóvenes y adultos hacen de todo para tener dinero y reconocimiento, pues creen que todo lo bueno está ligado única y exclusivamente al dinero. La fe de estas personas está en el dinero y no en Dios. Creen que el dinero puede proporcionar su salud, su protección y su felicidad. Viajan, compran cosas y debido al dinero se distraen con las cosas y personas de este mundo hasta el punto de no tener ninguna comunión con las cosas de Dios. No tienen tiempo para Dios porque están aprovechando todo lo que el dinero puede proporcionarles. Son personas materialistas y no espirituales. Podemos notar que Mamón es una de las principales armas del diablo para alejar a las personas de Dios. Por dinero, vemos todos los días cosas absurdas que las personas son capaces de hacer. Mienten, roban, se prostituyen, pierden amigos, pelean con la familia, venden su alma, comprometen su integridad, engañan, traman esquemas, descuidan a la familia, hacen enemigos, dejan la iglesia, critican al pastor, se convierten en pastores o pastoras, hacen deudas, posponen el matrimonio, cambian de pareja, defraudan al cliente, roban al jefe, explotan a los empleados, hacen promesas a los electores que nunca cumplen. Como vemos, las personas realmente han servido a Mamón. En 1 Timoteo 6, versículo 10 dice, «Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, por codiciarlo, se desviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores». Viendo estos versículos y observando el mundo en que vivimos, es evidente que el amor al dinero puede alejarnos de Dios y causar grandes sufrimientos. Podemos pensar que desear dinero es incorrecto, pero no, amigo mío, amiga mía, para nada. El problema no es el dinero en sí, sino cuando una persona lo convierte en su Dios. Ser rico no es malo. La Biblia nos dice que Abraham era muy rico. Como podemos ver en Génesis 13, versículo 2, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. La promesa de Dios es próspera, y debido a esta promesa, vemos a los descendientes biológicos de Abraham, los judíos, siendo poseedores de grandes riquezas en este mundo. Es raro ver a uno de ellos pobre, pues Dios es fiel y cumple sus promesas. Sin embargo, a pesar de su riqueza, les falta algo, la paz que proviene de la certeza de la salvación. Como el joven rico que habló con el Señor Jesús, tenía todo, menos la salvación. Por otro lado, el Señor Jesús vino a anunciar la abundancia y a traer la salvación para aquellos que lo acepten. Como dice en Juan 10, versículo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta vida en abundancia que Jesús promete incluye tener todo lo necesario en este mundo, incluyendo la salvación. Dios ama tanto al rico como al pobre, pero ama a aquellos que lo hacen su único y verdadero Señor. Hay pobres que van al infierno. La pobreza no es sinónimo de salvación, ni la riqueza. Lo que garantiza la salvación es la entrega total a Dios. Dios conoce a cada uno de nosotros y nuestras situaciones.
Hay ocasiones en las que Dios no bendice a un siervo con prosperidad porque sabe que si esa persona comienza a tener dinero, perderá su salvación. Dios es un padre amoroso y ningún padre le da a su hijo algo para lo que no está preparado. ¿Le darías un coche a un niño? Tal vez aún no has prosperado porque eres inmaduro en la fe y con dinero podrías perderte. También hay situaciones en las que una persona, siendo sierva de Dios, alcanza mucha prosperidad, pero luego atraviesa un desierto en su vida y termina perdiéndolo todo, quedando en la miseria. Dios permite este tipo de situaciones para aquellos que han perdido su primer amor debido a su prosperidad. Inconscientemente empiezan a enfocarse más en ganar dinero que en agradar a Dios. Dejan de asistir a la iglesia porque ahora pueden viajar, comienzan a hacer fiestas y se mezclan con lo profano. Entonces, Dios retira esa prosperidad y la persona vuelve a tocar fondo, volviendo a mirar hacia arriba y colocando a Dios en primer lugar. Y pronto, Dios restituye todo al doble. Debes entender que si haces del dinero tu Dios, el dinero te robará tu fe y enfriará tu relación con Dios. Pero si pones a Dios primero en tu vida, Él te bendecirá y te prosperará conforme a su voluntad y propósito. Si pones a Dios en primer lugar en tu vida, Él hará que el dinero sea tu siervo. Aún aquellas personas que viven una vida limitada porque no tienen fe para prosperar, encuentran imposible que Dios actúe en sus vidas. En lugar de fe, tienen miedo y dudas. Tienen miedo de pedir un aumento, de abrir su propio negocio usando los dones que Dios les dio, de dejar un trabajo donde no son reconocidos porque temen pasar hambre. Estas personas no creen en el poder de Dios y por lo tanto el poder de Dios se ve limitado en sus vidas. Como podemos ver en Mateo 13, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si tienes el Espíritu de Dios, siempre estarás en rectitud con Dios, sin importar tu condición financiera. Te aseguro que sirviendo a Dios es imposible vivir una vida infeliz, porque Dios te sustentará en todo lo que necesites hasta que vayas al seno de Abraham. Como dice en Mateo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Incluso aquellas personas que viven limitadas por no tener fe para prosperar, ven imposible que Dios haga algo en sus vidas. Estas personas, en lugar de tener fe, tienen miedo y dudas. Temen pedir un aumento, abrir su propio negocio usando los dones que Dios les dio, o dejar un trabajo donde no son reconocidos porque creen que pasarán hambre. No creen en el poder de Dios y por eso el poder de Dios se ve limitado en sus vidas. Como podemos ver en Mateo 13, versículo 58, «Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos». Independientemente de si deseas ser rico o no, una cosa es cierta: debes enfocarte en recibir el Espíritu Santo. Si eres pobre y no tienes el Espíritu de Dios, estarás condenado. Y si eres rico y no tienes el Espíritu de Dios, también estarás condenado. Como vemos en Romanos 8, versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Es decir, aquellos que nacen del Espíritu Santo son espirituales, y aquellos que nacen de la carne son carnales. Algunas personas viven vidas limitadas porque no tienen fe para prosperar. Dios encuentra imposible actuar en las vidas de este tipo de personas porque en lugar de fe tienen miedo y dudas. Tienen miedo de pedir un aumento, de abrir su propio negocio usando los dones que Dios les dio, y de dejar un trabajo donde no son reconocidos porque temen pasar hambre. Estas personas no creen en el poder de Dios y por lo tanto el poder de Dios se ve limitado. Pero aún hay más que entender sobre la relación entre la fe, la prosperidad y la vida en el Espíritu. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios bendice a aquellos que confían plenamente en Él y buscan su voluntad por encima de todo.
Consideremos la historia de José, hijo de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y terminó en Egipto. A pesar de las circunstancias adversas, José nunca perdió su fe en Dios. Mantuvo su integridad y debido a su fidelidad, Dios lo prosperó en todo lo que hizo. Finalmente, José se convirtió en el segundo al mando en todo Egipto, salvando a su familia y a muchas otras personas de una hambruna devastadora. La vida de José es un claro ejemplo de cómo Dios puede transformar situaciones aparentemente imposibles en grandes bendiciones cuando mantenemos nuestra fe y obediencia. Del mismo modo, nosotros debemos mantener nuestra fe y no permitir que el miedo o la duda limiten el poder de Dios en nuestras vidas. Volvamos a la enseñanza de Jesús en Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo no solo nos llama a poner a Dios en primer lugar, sino que también nos asegura que, al hacerlo, todo lo que necesitamos nos será dado. La clave está en la prioridad. Dios primero, luego todo lo demás. Ahora pensemos en cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas cotidianas. ¿Cuántas veces nos encontramos preocupados por el dinero, el trabajo o nuestras posesiones materiales? Estas preocupaciones pueden consumirnos y alejarnos de nuestra verdadera misión de servir a Dios. Es esencial recordar que nuestra confianza debe estar en Dios, no en las riquezas. Cuando confiamos en Dios y ponemos nuestra vida en sus manos, Él nos guía, nos protege y nos provee. Así como lo hizo con José, Abraham y muchos otros, Dios puede llevarnos a una prosperidad que va más allá de lo material. Nos da una paz que supera todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias y una seguridad eterna en su amor y salvación. Por eso, es crucial que busquemos el Espíritu Santo. El Espíritu nos guía, nos fortalece y nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Con el Espíritu Santo podemos enfrentar cualquier desafío, superar cualquier obstáculo y mantenernos firmes en nuestra fe. Sin el Espíritu de Dios estamos perdidos, pero con Él somos más que vencedores. Al final del día, lo que realmente importa no es cuánto dinero tenemos, sino cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado para su gloria. La verdadera prosperidad viene de una vida entregada a Dios, una vida que refleja su amor, su gracia y su justicia. Así que sigamos adelante con fe, confiando en que Dios es nuestro proveedor y protector, y busquemos siempre su reino y su justicia. De esta manera viviremos vidas plenas, abundantes y llenas de propósito, sabiendo que estamos en las manos de nuestro amoroso Padre Celestial. La historia de José no solo nos muestra el poder de la fe y la perseverancia, sino también el impacto de la obediencia a Dios en medio de la adversidad. Imagina a José en la oscuridad de una celda egipcia, solo y traicionado por su propia sangre. Sin embargo, en lugar de rendirse a la desesperación, José mantuvo su confianza en el Señor. Esa fe inquebrantable fue lo que lo sostuvo y eventualmente lo llevó a la grandeza. Esta misma fe es la que necesitamos hoy. Vivimos en un mundo donde las preocupaciones materiales a menudo nublan nuestra visión espiritual. Sin embargo, al igual que José, estamos llamados a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios en nuestras vidas diarias? Confiar en Dios significa reconocer que, aunque no entendamos todas las circunstancias, Él tiene el control. Es saber que, incluso en los momentos más difíciles, Él está trabajando para nuestro bien. Así como José fue puesto en posiciones difíciles que finalmente llevaron a su elevación, nosotros también podemos enfrentar desafíos que nos preparan para algo más grande. Ahora, reflexionemos sobre la vida de otro personaje bíblico que demostró una fe extraordinaria: David.
Desde joven, David fue ungido como rey, pero no asumió el trono inmediatamente. En lugar de eso, pasó años huyendo del rey Saúl, enfrentando peligros y dificultades. Sin embargo, David nunca dejó de alabar a Dios ni de confiar en su promesa. Su fe y su corazón conforme al de Dios lo llevaron a ser uno de los reyes más grandes de Israel. La historia de David nos enseña que la fe verdadera no es pasiva, es activa y constante. Es en los momentos de prueba donde nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. Al igual que David, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en su dirección y esperando su tiempo perfecto. ¿Y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria? Empecemos por cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y guía. En sus páginas encontramos las promesas de Dios y ejemplos de cómo otros han vivido por fe. Además, es esencial rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoye y nos desafíe a crecer espiritualmente. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una familia donde compartimos nuestras cargas y celebramos nuestras victorias en Cristo. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, recordemos siempre buscar primero el reino de Dios. Cuando ponemos a Dios en el centro de todo, Él ordena nuestras prioridades y nos provee de todo lo que necesitamos. La verdadera prosperidad no se mide en riqueza material, sino en la paz, la alegría y la satisfacción que encontramos en una vida dedicada a servir a nuestro Señor. Finalmente, consideremos cómo podemos ser una bendición para otros. Así como Dios bendijo a Abraham para que fuera una bendición para todas las naciones, nosotros también somos llamados a compartir las bendiciones que hemos recibido. Ya sea a través de actos de generosidad, palabras de aliento o simplemente viviendo una vida que refleje el amor de Cristo, podemos impactar a aquellos que nos rodean y mostrarles el camino hacia Dios. Al final del día, la vida en Cristo es una aventura de fe, llena de desafíos y recompensas eternas. Al mantener nuestra fe firme y nuestra mirada en Jesús, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto, un camino que nos lleva a una vida abundante y a una eternidad con nuestro Padre Celestial. Y así, amigos, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Espero que la historia de José, David y las enseñanzas de Jesús hayan tocado sus corazones y les hayan mostrado el poder transformador de la fe y la obediencia a Dios. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, pero con Dios a nuestro lado podemos superar cualquier obstáculo y vivir una vida plena y abundante. Ahora me gustaría invitarles a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy. ¿Qué les ha inspirado más? ¿Cómo pueden aplicar estas lecciones en su vida diaria? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Me encantaría saber cómo esta historia ha impactado su vida. Si disfrutaron del video, no olviden darle un like y suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que también se aseguran de recibir más mensajes de esperanza y fe. Que Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.